Bienvenidos chicos, estamos una vez más aquí, seguimos pensando en estas cuestiones que tienen que ver con la lectura, la escritura y la oralidad. Hoy vamos a hablar sobre qué es lo que sucede en nuestra mente cuando leemos, qué es lo que pasa, qué hacemos al leer. ¿Es lo mismo leer que entender? ¿Cómo leemos? ¿Y cómo hacemos para entender? ¿De qué se trata leer? Leer no es lo mismo que comprender, eso lo sabemos. Cuando aprendemos a leer cuando somos chicos, normalmente lo que hacemos es aprender a decodificar lo que vemos escrito en un papel. Tenemos un papel, una hoja con símbolos que no podemos interpretar y nos van enseñando a asociar a cada símbolo un sonido. Con el tiempo, con la práctica, con el entrenamiento, nosotros podemos combinar esos sonidos y empezamos a formar palabras y empezamos a reconocer en esos signos gráficos lo que nosotros conocemos de nuestra lengua, de la oralidad, de lo que hablamos en la vida cotidiana. Pero esta decodificación, esta traducción de la lengua escrita a la lengua oral no significa precisamente leer, no significa exactamente comprender lo que se está leyendo. Yo podría mostrarles, por ejemplo, este texto que está en otro idioma y pedirle que ustedes lo lean y probablemente puedan decodificar o puedan pronunciar lo que está escrito ahí, pero no significa que lo entiendan. Para entenderlo tendría que estar escrito en la misma lengua en la que hablamos nosotros, tendrían que ser palabras reales y tendrían que tener un significado. Y empezamos a entrar en otros ámbitos que tienen que ver con el lenguaje. Entonces, y además, aunque pudieran comprender las palabras, entender no significa solamente entender las palabras, sino comprender el significado general que está tratando de ofrecer un texto. Un texto es más que la suma de las palabras que lo componen. Entonces, ¿qué es comprender? ¿Cuándo vieron que decimos que uno de los grandes problemas contemporáneos es la falta de comprensión de texto de los alumnos? ¿Qué significa que un alumno comprende mal un texto? Comprender implica dos cosas fundamentales. La primera, yo digo que un alumno es capaz de entender un texto cuando entiende la idea central del texto. Porque para que un texto sea tal, eso lo veremos en la siguiente unidad, siempre tiene que tener un tema central sobre el cual se despliegan los demás temas secundarios y la demás información. Entonces, para que yo digo, yo entendí este texto porque yo puedo responder a la pregunta ¿de qué se trata este texto? Que es la pregunta fundamental para entender el tema central. Y lo segundo es entender desde qué lugar el autor se posicionó para mostrarme a mí el mundo ese que él está viendo. Yo lo que estoy viendo, lo que tengo frente a mí, si yo empezara a describirlo, es un mundo muy complejo, donde hay sonidos, donde hay imágenes, donde hay colores, y la palabra, como ya vimos, es un continuo, no es simultáneo como lo que yo estoy percibiendo con la vista. Entonces, cuando un autor escribe, lo que hace es buscar una manera de hacerme a mí ver lo mismo que esa persona estaba viendo. Y para eso utiliza distintas estructuras, distintas estrategias, distintas maneras de decir las cosas. Y esa estructura es algo muy importante para entender lo que le está pasando, lo que me está queriendo decir ese texto. Entonces, yo entiendo un texto cuando entiendo el tema central del texto y la forma en la que está organizada esa información, la estructura. Y de esa manera nosotros obtenemos una representación mental del mundo que está expresado en la escritura, una representación mental del mundo que es la misma que el autor tenía en su cabeza y que me la transmite a mí mediante la lectura. ¿Qué hacemos cuando leemos? Este par de autores que tenemos aquí estudiaron durante mucho tiempo qué pasa en el cerebro de las personas con distintas estrategias para tratar de entender qué es lo que pasa cuando leemos. Ponemos en juego 4 partes de nuestro cerebro que interactúan entre sí permanentemente y que hacen operar distintas partes de nuestro organismo y que nos permiten llegar a leer. Una, la más básica, la más fundamental, es el procesador perceptual. Este procesador se encuentra en la mente y es el encargado de controlar nuestros sentidos.
Para leer necesitamos poder ver bien, para poder fijar las palabras en el texto, para poder entender lo que estamos diciendo. Cuando falla el procesador perceptual, entonces hay algunos problemas que uno asocia y dice, tiene algún problema cognitivo. No ve bien o tiene alguna dificultad a la hora de procesar lo que está viendo. El otro procesador que se pone en juego es el procesador lingüístico. Este es el encargado de codificar cada uno de los signos que nosotros percibimos a la hora de leer y transformarlos en algo de lenguaje, convertirlo en lenguaje. El dibujo de la letra A, por ejemplo, no nos dice nada. Nosotros necesitamos que haya un procesador que interprete que en ese dibujo hay una correlación con el sonido y que ese sonido va a significar algo en nuestro idioma. El procesador lingüístico entonces atiende a todas las distintas áreas que son necesarias para procesar el lenguaje. Desde las áreas más básicas, las que nos permiten reconocer los sonidos y los dibujos de las letras, hasta áreas más complejas que nos permiten reconocer las palabras, un procesador léxico, los significados de las palabras, el procesador semántico, los sentidos de las palabras, un procesador pragmático, y un procesador sintáctico que nos permite poner en relación las palabras entre sí. Todos estos interactúan permanentemente y para comprender bien un texto yo necesito que todos esos procesadores funcionen articuladamente. Eso lo vamos a ver enseguida cuando veamos el modelo multicomponencial. Otro factor que interviene a la hora de procesar el lenguaje es la memoria. La memoria es muy importante y juega un rol central. Nosotros sabemos que existen dos tipos de memoria, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es la memoria de trabajo, se la llama así. Es la que nos permite ir reteniendo la información concreta del momento y que nos permite ir avanzando en el procesamiento del mensaje. Ustedes ahora no recordarán todo lo que yo dije, pero recuerdan cosas muy importantes como para que lo que sigo diciendo siga teniendo sentido dentro de un contexto. Ese procesador de la memoria es fundamental y además nosotros tenemos que poder apelar al recuerdo de un montón de cosas para comprender algo que nosotros estamos leyendo. Esta memoria que nos hace recordar cosas no anteriores es la memoria a largo plazo y funciona junto con la memoria a corto plazo para dar sentido a lo que estamos percibiendo. La memoria a largo plazo incluye una memoria semántica, ¿sí? Que es la memoria donde se almacenan los significados de las palabras, donde se almacenan los conceptos, donde se almacenan estas ideas centrales. Una memoria episódica, donde están los temas y los planes y las formas en las que nosotros hemos vivido algunas experiencias. Esa memoria es muy importante también, lo veremos en la escritura, porque es ahí donde nosotros almacenamos las experiencias previas de haber hecho algo. Esto de nadie nace sabiendo y se necesita siempre práctica, tiene que ver con que hasta que no se almacenan en estas otras memorias, nosotros no estamos del todo capacitados para poder resolver una tarea. Eso significa que para leer bien es necesario leer antes y leer mucho y leer cometiendo errores para después leer haciéndolo bien. Y finalmente hay una memoria procedimental. En esas están almacenadas todas las estrategias que nosotros desplegamos y que nos permiten ir encontrando la manera de solucionar los problemas. En la memoria procedimental es donde se almacenan tanto lo que nosotros reconstruimos de este texto que se nos ofrece a partir de un texto que se nos es dado. Nosotros vamos a construir ese tema central y esa estructura subyacente a partir de nuestras experiencias en esta memoria procedimental. Finalmente se pone en juego el sistema de control. El sistema de control es el encargado de guionar, de dirigir y de ordenar la integración entre el procesador perceptual, el procesador lingüístico y el sistema de memoria. De esta manera nosotros llegamos a comprender un texto. Ahora, leer no es una cosa que se produce linealmente. No es que yo agarro un texto y que mi cerebro va uno por uno, letra por letra, procesando y después lo va asimilando en palabras y después va asimilando los significados. Y no es una cosa que empieza y termina así en una cosa lineal. Leer es un proceso que requiere
una integración de muchas partes en las que se van articulando y no es exactamente así de lineal. Este autor, Kenneth Woodman, nos dice que uno despliega simultáneamente y al mismo tiempo distintas estrategias, las va acomodando en la medida en las que va necesitando, siempre guiadas por el sistema de control, para dar sentido a lo que estamos leyendo. ¿Cuáles son estas estrategias? Cuando uno agarra un texto, lo primero que hace es un muestreo, ve en líneas generales de lo que el texto se trata. Y en la medida en la que va leyendo y en la que uno va empezando a leer, uno va generando predicciones al respecto de lo que va a encontrar después en el texto. Esas predicciones nos permiten generar inferencias, es decir, información que no está escrita en el texto pero que nosotros agregamos para que se vuelva inteligible. Los textos no pueden escribirlo todo, no pueden decirlo todo el tiempo porque si no serían textos imposibles, interminables para poder describir la realidad. Entonces esos apelan a un montón de conocimientos previos que nosotros ya tenemos y sobre los cuales construimos inferencias. Si yo digo, por ejemplo, dejó el dinero sobre la mesa y se fue, yo puedo suponer que esta persona estaba en un bar, ¿sí? Hay un montón de otras suposiciones que puedo hacer, es un contexto muy acotado. Pero una suposición válida, decir, bueno, estaba en un bar, pagó lo que había consumido y se fue. Eso es una inferencia que yo hago. Esta inferencia, a medida en la que avance el texto, yo voy a poder ir comprobándola a través de la confirmación o corrigiéndola a través de la autocorrección. Si yo veo que en realidad era el dinero para alguien que vivía con esa persona y se lo dejó en la mesa y se fue porque estaba apurado y la otra persona dormía, no sé. Son distintos escenarios en los cuales yo puedo encontrarme con estas inferencias. ¿Cuál es el modelo que nosotros manejamos o que es interesante poder conocer? Entender la comprensión lectora para todo profesional que se va a dedicar a la docencia es muy valioso porque siempre nos estamos enfrentando a la necesidad de ayudar a que nuestros alumnos lean y entiendan mejor las distintas disciplinas. Como docente de lengua yo puedo enseñar a leer y escribir, pero como docente de matemática o como docente de informática o como docente de biología, el profesor tiene que saber enseñar a leer y escribir en matemáticas, en informática y en biología. Cada espacio, cada área tiene una manera especial de comunicar las cosas y es necesario que el especialista enseñe a leer y escribir en esa disciplina. Entonces, estas reflexiones sobre el proceso de lectura nos ayudan a nosotros a pensar un modelo para tratar de entender qué se está haciendo cuando leemos y cómo ayudar a nuestros alumnos a leer mejor o a comprender lo que nosotros queremos que comprendan. El modelo que vamos a presentar es el modelo multicomponencial. Este está elaborado por unos investigadores argentinos, siempre en atención a las distintas circunstancias contextuales de los distintos alumnos de las distintas provincias, de los distintos conocimientos del mundo, y entendiendo que el conocimiento del mundo es muy importante para poder entender un texto. Esto que decíamos, es necesario que esté almacenado en la memoria. Bueno, es necesario tener mucha información en la memoria y a veces cuando se le ofrece un texto a nuestros estudiantes hay cosas que nosotros dejamos de lado, como lo contextual. Un gran problema que ha habido ahora en la presentación de los cuadernillos que distribuyó el Ministerio a raíz de la cuarentena ha sido que no estaban contextualizados los textos. ¿Esto qué significa? Que hablan de cosas que no nos interesan a los que estamos viviendo acá o que un niño que vive en Tucumán no puede entender porque le falta del contexto de donde se produjeron los cuadernillos, que sería Buenos Aires. Un problema que sucede a menudo, una polémica similar se armó con los exámenes del operativo Aprender, por ejemplo. Este modelo multicomponencial comprende de 3 grandes áreas dentro de las cuales están estos 11 elementos. La primera área es el área de contenido. En esta área lo que nosotros observamos es los elementos básicos del texto que tienen que ver con el contenido del texto. Para comprender un texto es necesario entender el esquema básico, esto es los personajes, los tiempos, los lugares, los datos
básicos que uno puede extraer del texto. Los hechos y secuencias, cómo se ordenan los datos en el texto, porque un texto que es lineal, no obstante, puede representarnos cosas que suceden antes, cosas que suceden después, cosas que suceden simultáneamente. Y esa capacidad de reordenar la información a pesar de cómo está escrito es muy importante para entender un texto. Y finalmente, las palabras, el componente léxico, entender las palabras que están escritas en el texto. Otra área que es muy importante a la hora de comprender un texto es el área de la elaboración, que nos permite entender cómo está construido ese texto, y eso nos da más información para comprenderlo mejor. Porque puedo entender datos, pero no entender qué es lo que nos está queriendo decir el texto. O puedo entender que este texto tiene datos al respecto de una niña y de un sujeto muy violento y de un accidente con su abuela, y no saber si es una noticia policial donde se está describiendo algún tipo de ataque violento a una niña, o el cuento de Caperucita Roja, por ejemplo. Entonces, para comprender es necesario también entender la estructura del texto, la elaboración del texto. Eso incluye, por ejemplo, la estructura sintáctica. Esto es cómo se relacionan las palabras entre sí. La sintaxis es el área de los estudios del lenguaje que se encarga de ver cómo las lenguas ordenan la información en el enunciado, cómo esa información se relaciona entre sí, cómo las palabras se relacionan entre sí, pero también cómo esas relaciones que hay entre las palabras reflejan una percepción del mundo. Por eso las lenguas percibimos distintos algunas cosas en el mundo, y tiene que ver con esta forma de ordenar la información. Otra cuestión importante en la elaboración es lo que se llama la cohesión, cómo se relacionan las distintas partes del texto entre sí. Ya hemos visto la sintaxis entre las palabras, una al lado de la otra, y la cohesión, las palabras todas en el texto, cómo se relacionan las distintas partes del texto. Eso lo desarrollaremos muy en profundidad en la unidad siguiente. Otro elemento importante es las inferencias, esta información que yo puedo ir elaborando a partir de la información que me va dando el texto. Estas adivinanzas que se me van sugiriendo en el texto y que yo voy completando con información que después voy a ir corroborando o eliminando. Es muy importante el tema de la jerarquía de la información en este caso. ¿Qué información es más importante para el autor del texto y qué información es secundaria? No significa que para mí sea más importante. Para comprender un texto yo tengo que entender cómo el autor jerarquizó la información. Esto lo van a ver muy claro incluso cuando ustedes mismos tengan que crear un texto, porque en ese proceso ustedes tienen que ordenar la información y ahí se va entendiendo. Yo siempre entiendo que es muy importante la comprensión junto con la elaboración para ir entendiendo estos procesos. Tener las dos experiencias ayuda a comprender mejor cómo funciona. La jerarquía del texto es cómo se van organizando y distribuyendo los temas centrales, los temas secundarios y los detalles o datos de menor importancia. Finalmente, en esta parte de la elaboración están los modelos mentales, esas formas de representar el mundo que tenemos las personas incorporadas y que dependen de nuestra cultura, de nuestra formación, de la etapa de nuestra vida. Finalmente, la otra área muy importante para comprender el texto, esto ya en estudiantes más avanzados, es la que tiene que ver con la metacognición. La metacognición es la capacidad que tenemos nosotros de aprender sobre nuestro proceso de aprendizaje, de reflexionar sobre nuestra propia capacidad, sobre nuestro proceso, sobre cómo hacemos las cosas. Referida a los textos, ¿qué sería? Nuestra capacidad de leer y ver si estamos leyendo bien o si estamos leyendo mal. ¿Cómo hacemos eso? Primero, con la flexibilidad. Esto es la capacidad que tenemos nosotros de reconocer que un mismo enunciado puede adaptarse a distintas circunstancias y puede ofrecerme información, y yo tengo que estar dispuesto a poder transformar eso que vengo creyendo. No quedarme con la primera idea que se me queda en la cabeza, sino poder reformularla si es que el texto me va llevando hacia esta reformulación. Otra cosa muy importante es la intuición del texto. Esto es esta información que yo ya le voy a llevar al texto, que ya viene conmigo y que me va a permitir anticiparme un montón de cosas. Si yo veo, por ejemplo,
esta imagen en una página, yo digo, bueno, muy probablemente eso sea una poesía. Y cuando me disponga a leer eso, me disponga a leerlo pensando en que es una escritura creativa, que el mensaje es muy literario, que el contenido de ahí no necesariamente va a ser informativo, no es una noticia, no está en el diario. Toda esa información que yo ya le doy a un texto antes incluso de empezar a leerlo es muy importante para comprender mejor un texto. Cuando la intuición falla, puede fallar la comprensión. Entonces, esa intuición también se entrena. Y finalmente, poder reconocer errores e incongruencias en los textos. No todos los textos están perfectamente bien escritos, por mucho que nos gustaría. Y a veces pasa que hay contradicciones o que hay pequeños errores porque se escapó una letra o porque se mezclaron dos ideas o por distintos motivos pueden aparecer algunos errores. Todos estos elementos que forman parte de este modelo multicomponencial tienen la ventaja de que pueden entrenarse individualmente. Tienen la ventaja de que pueden reconocerse y decir, bueno, este alumno tiene problemas en este punto. O este alumno tiene un problema en este tipo de habilidad. Y se la puede entrenar y se pueden trabajar individualmente. Entonces, esto que funciona a modo de introducción es para que ustedes piensen en sus aulas, en sus disciplinas, es decir, bueno, yo voy a enseñar una cosa que no tiene nada que ver con lengua, ¿por qué me importa? Porque pueden trabajar articuladamente con los docentes en ayudarles a reconocer. Una cosa muy elemental, muy básica, los datos, el esquema básico del texto, es trabajado por todos, fundamentalmente por los profesores de matemáticas, por ejemplo, cuando dan a resolver una tarea y le piden a los alumnos que en una situación problemática que reconozcan cuáles son los datos que ayudan a resolver el problema. Necesitan de la jerarquía del texto para poder reconocer cuáles son los datos importantes y cuáles son los datos distractores. Necesitan de la intuición de texto para que el alumno entienda que la información que está ahí le va a permitir resolver un problema. Necesitan trabajar los errores e incongruencias para entender si es que algún dato está mal dado dentro del texto. Y esa información se traduce después en que una persona que sabe matemáticas y que sabe leer un texto pueda críticamente analizar, qué sé yo, si se le ofrece un texto de economía donde se plantea algún problema. Por ejemplo, leer es un compromiso de todos y todos tenemos y podemos enseñar a leer y todos debemos enseñar a leer y enseñar a leer nuestras disciplinas. Bueno, espero que les haya servido, que se haya entendido este video y nos vemos en el siguiente.